Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Con nocturnidad y alevosía. Pocas veces se puede decir con tanta precisión esta frase hecha como con lo que sucedió ayer en Caracas, en el mismo centro de Caracas. Nicolás Maduro ordenó apresar de nuevo a Antonio Ledesma y a Leopoldo López en sus domicilios y devolverlos a la cárcel militar de Ardamo Verde. Esto es algo con lo que por lo menos todos los venezolanos se despertaron y buena parte de los españoles también, que muchos no creían que eso podía ser real después de lo que se había celebrado la liberación, entre comillas, de Leopoldo López solo 24 días antes. La coartada oficial es que existía, según ellos, riesgo de fuga. Uno llevaba ya 2 años y medio casi en su casa y el otro, ya he dicho antes, 24 días. Por supuesto, estaban ambos debidamente custodiados y con pulseras de seguimiento. El operativo se hizo de madrugada, pero todo quedó filmado. Poco después esas imágenes estaban ya dando la vuelta al mundo, se vieron en todos los teléfonos móviles del planeta. La idea de Maduro, por lo tanto, era que las viésemos y que las viésemos en su integridad. Es, en cierto modo, su manera de decir: aquí mando yo y voy a seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda. Está dispuesto, de hecho, él y su gobierno, él y los suyos, a todo con tal de mantener el poder. Pero hay algo que ha cambiado, tanto dentro como fuera de Venezuela, con respecto no ya solo a Maduro, sino respecto al chavismo, que se ha convertido en algo más que un apestado internacional. Si echamos la vista atrás, una de las cosas que primero advertimos es que el chavismo, el régimen chavista, es un régimen relativamente joven. Tienen solo poco más de 15 años, desde que empieza a asentarse bien, que es a partir del año 2002. Chávez está en el poder desde el año 99, pero es a partir del año 2002 y el famoso golpe cuando el régimen echa raíces y empieza a construirse como tal. Si pensamos, 15 años es poco tiempo. 15 años es lo que tenía el castrismo en el año 1975 aproximadamente. Y en aquel entonces el castrismo gozaba de plena salud. Son los momentos mágicos de Fidel Castro, tan mágicos que en el 76 creó la nueva Constitución cubana, la que todavía sigue vigente. Pero a diferencia de la dictadura de sus padrinos, la dictadura de los hermanos Castro, que se benefició de la Guerra Fría y de la protección soviética, el chavismo es hoy un régimen agotado. Esta es la realidad, aunque no lo parezca. Realmente, precisamente porque no lo parece, porque está dando sus últimas boqueadas, no sabemos cuánto van a durar, pero sí que está dando sus últimas boqueadas, es un régimen agotado, desprestigiado dentro y desprestigiado fuera del país, y que poco más puede ofrecer que la mera supervivencia, que es en lo que básicamente está ahora mismo Maduro y los chavistas en general. Y para esto hay muchas razones que lo explican, ¿eh? No solo se debe a que simplemente Maduro es un incapaz, que es básicamente lo que se viene diciendo desde el año pasado. Es que esto con Chávez no hubiera sucedido algo muy parecido. Quizá hubiera sucedido más tarde o de otra manera, pero el chavismo como tal y como se concibió en su momento, estaba condenado a muerte casi desde el principio. Por un lado, su fundador murió antes de tiempo, eso es cierto. Es decir, si Chávez no hubiese muerto como murió en 2013, realmente desapareció de la circulación en 2012, en diciembre de 2012 es cuando Chávez de facto deja de gobernar, pues quizá se hubiese prolongado algo más, no se hubiesen cometido algunos errores que efectivamente se han cometido en los últimos 4 años, pero en sí estaba mal parido, estaba mal concebido el régimen desde el principio, y el hecho de que su padrino muriese antes de tiempo, lo único que le hubiese concedido a su régimen es quizá unos cuantos años más de duración. Es decir, quizá hubiese durado lo que durase la vida de Chávez. Si se hubiese muerto, qué sé yo, en 2025, pongamos por caso, que ya hubiera tenido Chávez por aquel entonces un montón de años encima, y más con la mala vida que llevaba, pues a 2025 hubiera llegado bastante perjudicado, pues automáticamente poco después el régimen hubiera entrado en crisis terminal, quizá antes. Pero no solo eso, ya digo, no es una cuestión de que esté Chávez muerto
o de que Maduro haya sido especialmente incapaz de gestionar el país y de gestionar la propia revolución. El chavismo no dependía solo, mejor dicho, de las fuerzas de Venezuela. A diferencia del castrismo, que dependía de las fuerzas de la Unión Soviética, que eran muy grandes. Dominaba en los años 80 un tercio de la humanidad. En Rusia todavía hoy, y lo seguirá siendo, mucho tienen que cambiar el mapa, el país más grande del mundo y uno de los más ricos en cuanto a recursos naturales y tal. Y en 1989 era muchísimo más grande porque incorporaba un montón de repúblicas que luego se han ido separando. Algunas gigantescas, como puede ser el caso de Kazajstán o Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y muy ricas. Ucrania, una república riquísima desde el punto de vista agrario y también industrial, ¿no? Es decir, el socialismo real recaía sobre los hombros del país más grande y probablemente más rico, al menos desde el punto de vista natural, del planeta. La revolución bolivariana recaía sobre un país que no es pequeño, desde luego desde el punto de vista geográfico no lo es, debe tener 1 millón de kilómetros cuadrados, pues que la Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados. Y tiene riquezas, efectivamente, pero básicamente circunscritas al petróleo. Y ni siquiera es el país que más petróleo produce del mundo. Nunca lo fue. Tuvo siempre unas reservas muy grandes, una producción muy alta, pero era demasiado... Las ambiciones de Hugo Chávez superaban con mucho las posibilidades que le daba su país. Ya digo, es grande físicamente, pero en cuanto a población, pues debe de rondar los 30 millones de habitantes, es decir, poco menos poblado que su vecino, bastante menos poblado que su vecino, que Colombia o que Argentina, no digamos ya que México, por supuesto. Luego, el entorno internacional de la década pasada, a pesar de todo, no era tan favorable como el que tenía la Unión Soviética en los años 50 o 60 o 70. La Unión Soviética tenía un montón de aliados. A ver, es cierto que había 2 bloques, pero una buena parte del mundo les apoyaban. En el caso que nos atañe, en el caso del chavismo, no era tan claro. El chavismo levantó desconfianza desde el principio, y no solo en Europa o los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Se le veía como un régimen como menos extraño y desde luego expansionista, si lo percibían por lo menos sus vecinos, entre otras cosas porque lo era. Y luego otro factor es que Venezuela no es una isla, a diferencia de Cuba, que sí lo es. Es decir, es un país muy grande, pero que tiene fronteras terrestres, con algunas, no todas muy largas, como la que tiene con Brasil, ¿vale? Es cierto, en mitad de la selva, pero con Colombia tiene una frontera muy larga, con la Guayana, en fin, país abierto al Caribe, pero vamos, que no es una isla, que se puede entrar y salir en una palabra de una manera relativamente sencilla. De hecho, el chavismo hasta sus últimos estertores no se vio obligado a cerrar las fronteras. Es decir, en concreto con Colombia, esto ya lo hablaba yo hace unos meses, cuando cerró durante una temporada los pasos fronterizos con Cúcuta, creo que era una población colombiana, ¿no? Bien, en cierto modo, si lo vemos, el chavismo estaba condenado a muerte desde el principio. Aunque nos parezca o nos pareciese increíble en el año 2007 o 2008 decir eso. En su mejor momento, que fue en esa época, pues yo calculo que entre 2005 y 2008 más o menos, tenía que comprar a los aliados. O sea, es una realidad. Los tenía que ir comprando casi uno a uno, ya fuera mediante dádivas petroleras o regalándoles básicamente el petróleo, o financiando la campaña de los candidatos afines, como hizo en Argentina, como hizo en Ecuador, como intentó hacer en otros países donde no le salió, como fue el caso de México, ¿no? Con López Obrador en aquellas recordadas elecciones, creo que fue en el año 2006. El chavismo, en definitiva, era una inmensa estafa ideológica cuyo único soporte en el mundo real, quiero decir, era la producción petrolera venezolana. Y pare usted de contar, y nada más, no tenía nada más que ofrecer y era lo único con lo que podía, digamos, sostener todo el esfuerzo revolucionario, a diferencia de la Unión Soviética, que sostuvo lo suyo con una cantidad de recursos no ilimitada, pero que se acercaba, y una fuerza militar muy grande. Y además acababan de salir de la Guerra Mundial y los tiempos eran otros. Era una gran potencia con, digamos, derecho de pernada, por ser suaves, en ciertas partes del mundo, como podía ser la propia Europa del Este. Chávez nunca contó con derecho de pernada sobre nada, ni siquiera sobre el Caribe. Ya digo, tenía que ir comprando los aliados y convenciéndolos mediante organizaciones internacionales que fue fundando y regalando petróleo o vendiéndolo muy por debajo de su precio en el mercado. De hecho, tan pronto como en el año 2009, el chavismo empezó a perder aliados. Es decir, eso, los que hemos seguido la historia de
La historia de Venezuela de los últimos 15 años la hemos seguido más o menos de cerca, recordamos a la perfección. Aquel año, en 2009, sucedió algo que muchos recordaréis, en Honduras concretamente, y es que el Congreso Nacional de aquel país, bueno, el Congreso Nacional, también estaba el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, en fin, todo el sistema se rebeló contra el presidente entonces, que era Manuel Zelaya, y lo sacaron. Os acordaréis que empezaron a acusar de que era un golpe de Estado, etcétera. Zelaya se refugió en Caracas, sacaron de la presidencia, quiero decir. Al final creo que luego Zelaya volvió. Hoy, hasta donde yo sé, está viviendo de nuevo en Honduras y montó un partido político. Pero vamos, está viviendo en Honduras porque Chávez se vio obligado al final a reconocer su propia derrota y a negociar con el gobierno hondureño para que le dejasen volver, que le tenía allí, le había colocado, creo que de algo en Petrocaribe. Bueno, pues ya entonces, en 2009, a pesar de que pataleó y hizo todo lo posible, ahí están a los presidentes como demostración, se la tuvo que envainar. Eso a mí ya me sorprendió en aquel entonces. Dije, caray, estaba construyendo su América del Alba y ya está. Todavía no tiene ni un número de socios ni el quórum suficiente y ya están empezando las defecciones. Luego, años después, creo que fue en 2012, es cuando cayó Fernando Lugo, que era el presidente de Paraguay, que fue destituido por la Cámara de Diputados. Le hicieron un juicio político y al final el tipo decía que no se iba, que no renunciaba, pero terminó yéndose. Y finalmente en 2015 perdió a su principal aliado, que había sido casi desde el principio la Argentina de los Kirchner, de Néstor y después de Cristina. Argentina, aparte de ser un país grande e importante, pues le daba mucho prestigio a la Revolución Bolivariana. Tenemos aquí a los argentinos de nuestro lado, nada más y nada menos, con el peso internacional y el prestigio que tienen a nivel diplomático, etcétera, incluso también a nivel económico. Eso ya no lo vio Chávez, lo del año 2015, en diciembre de 2015, cuando perdió las elecciones Cristina Fernández de Kirchner y llegó Mauricio Macri, y le tocó a Maduro comerse el sapo. Pero vamos, que ya lo había perdido, y de hecho uno de los gobiernos más batalladores contra el chavismo hoy por hoy es el gobierno de Macri en Argentina. Luego ya vendría pues lo que todos conocemos en Brasil, ¿no? La destitución hace justo un año de Dilma Rousseff y hace solo un mes la condena a Lula da Silva, que había sido de los primeros que habían acudido a darse el gran abrazo con Hugo Chávez. De hecho, en las últimas cumbres, las de los últimos años, qué sé yo, la del Mercosur, la iberoamericana, las cumbres de la OEA, el líder de la revolución chavista, ya fuese Chávez y sobre todo Maduro, era básicamente un zombi bamboleante que iba dándose contra las paredes. La última cumbre de la OEA en México, en Cancún, de hecho se vio, hace solo mes y medio, se vio qué nivel de aislamiento habían llegado. Bueno, esto ha sido paulatino, pero al final, pues hasta que hemos llegado al punto actual, que la próxima cumbre que se celebre, por supuesto Maduro no se presentará, pero a la ministra de Exteriores venezolana, que se llama Delcy, pues me parece que no le van a dirigir demasiado la palabra, ¿no? Es decir, a día de hoy, de hecho, solo le queda un amigo de verdad a la revolución bolivariana, que es la Bolivia de Evo Morales. Digo de verdad que lo siente, auténtico. Pero claro, la Bolivia de Evo Morales o la de cualquier otro presidente de Bolivia es un país modesto. Su importancia y su peso internacional pues es muy reducida. Luego tiene también a su protector, cuando no directamente a su amo, que es la Cuba de Raúl Castro. Pero es precisamente ni el país más poderoso del mundo, ni el más prestigioso del mundo. Más bien todo lo contrario, que despierte simpatías entre cierta izquierda internacional no significa que, que mueva demasiado por el mundo, reconozcámoslo. Tiene también, creo que está Nicaragua y El Salvador todavía apoyándole, pero creo que es más de boquilla que de otra cosa, porque Ecuador hace tiempo que se bajó del barco, que decidió que no continuaba, a pesar de que está gobernando Lenín Moreno, que es, entre comillas, el candidato chavista, mejor dicho, el correísta, y Correa a su vez fue uno de los clientes, de los mejores clientes de los buenos tiempos de Hugo Chávez. En definitiva, el socialismo del siglo XXI ha fracasado como han fracasado todos los socialismos que le precedieron.
Esto es algo que se decía en tiempos. No, esta vez va a ser distinto, decían. Y es que además era inevitable. Las ideas estas que con tanta convicción exhibía Hugo Chávez por la televisión en su programa semanal, El Anhelo Presidente, horas y horas, charlataneando, pum, 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 recordadlo, bueno. Y si no lo recordáis, podéis ir a verlo a YouTube, están todas, si no todas, casi todas disponibles. O en los mítines, o incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, exhibiendo libros y agitándolos, como recuerdo en una de hace muchos años, agitando un libro de Chomsky como si fuese el Evangelio. Esa creo que fue la de Aquí huele a azufre, que tanta gracia nos hizo a todos cuando lo vimos. Pues bien, todas esas ideas que exhibía con tantas ganas eran todas descabelladas y todas habían fracasado antes. Y habían fracasado antes varias veces, además. No es que vamos a probarlo esto, a ver qué tal funciona. Lo único que tenía nuevo era la coletilla esa del siglo XXI. El resto era todo igual. Entonces, pues el socialismo del siglo XXI se parece bastante al del siglo XX. Ya no, pero esta vez es democrático. Fue democrático mientras pudo. Vamos, entendía la democracia como la entienden los bolivarianos. La democracia es nos presentamos a las elecciones y estamos facultados por hacer lo que nos venga en gana. Pero bueno, ganaba elecciones. Chávez ganaba elecciones. El resto era todo igual. Es decir, socializar los medios de producción, planificar la economía y dejar todo en manos de una burocracia estatal ineficiente. Bueno, mejor dicho, estatal, no, una burocracia de partido, que es al final en lo que derivan todos los regímenes socialistas. Tú trabajas si eres del partido, tú prosperas si eres del partido exclusivamente. Pues todo esto termina en escasez, termina en inflación y termina en miseria. Termina ahora, terminará en el futuro y terminará en el pasado. Si metemos en la probeta, el tubo de ensayo, estos elementos, al final lo que nos va a salir es esto. Nos van a salir inflación desbocada, nos va a salir miseria generalizada, escasez, por supuesto. Es decir, una tripleta de calamidades que se repite como una letanía machacona allá en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y claro, algo así solo se puede gestionar con mano dura. Y bueno, y copando las instituciones, obviamente. Pues no te queda otra. En el momento en que empiezan a subir los precios, a escasear los bienes en las tiendas, la gente a pasar hambre, pues necesitas mucha mano dura para que nadie proteste. O para el que proteste lo pague y se lo piense dos veces antes de protestar, que también al final empezaron poco a poco. Vamos a ver si se lo ponemos difícil a los periódicos para que no den la paliza, o no les renovamos las licencias de televisión, como hicieron con Radio Caracas Televisión, o bueno, les intimidamos. Pero el chavismo es la historia de una intensificación hasta llegar al momento presente, hasta llegar a lo de ayer de madrugada en Caracas. Esa escena propia del proceso, de la gran purga de los años 30 en Moscú. Vamos a tu casa a las 4 de la mañana y te llevamos preso. Y además queremos que lo sepa todo el mundo. En la gran purga de Stalin, las purgas de Stalin, se informaba debidamente en los periódicos. Era muy común. Es decir, uno sabía cuando habían detenido al compañero de partido porque lo había leído en el periódico, lo había leído en el Pravda. En aquel entonces no existía la televisión y se daba por la radio. Y creaba y generaba ese miedo. A eso iba dirigida la detención ayer o la redetención ayer de Ledesma y de Leopoldo López. Un mensaje para afuera, es que sepáis que sigo mandando y voy a seguir haciéndolo, y un mensaje para adentro. Esto es lo que os va a pasar. Sí, si a dos tipos que conocen en todo el mundo y que la gente por Buenos Aires, por Ciudad de México, por Nueva York, por Barcelona lleva sus camisetas puestas, ¿qué no os haré a vosotros, infelices mortales? Pues bien, en esa fase final es donde están. Es decir, mientras el petróleo se mantuvo por encima de los $100 el barril y mientras se consumaba el saqueo, porque cuando se están socializando los medios de producción implica muchas expropiaciones.
Se saquea básicamente al país. La riqueza que tiene, Venezuela tenía mucha, porque era ya per se un país muy rico, era con diferencia el más rico de toda Sudamérica, tanto en renta per cápita como en PIB. Era un país que había generado hasta incluso una clase media, cosa que no es muy común en los países de Hispanoamérica. Pues Venezuela la tenía. Bien, pues la primera fase, la del saqueo, en la propia Cuba de Castro, los primeros 3 años fueron buenísimos. Mientras se estaba saqueando lo que había, luego sobrevino las cartillas de racionamiento a partir del 63, las miserias y demás, y el no poder irse. Pues bien, mientras sucedía eso, no pasaba nada, o dentro nadie notó nada, solo algunos, ¿no? Es que no nos dejan hablar. Pero la mayoría, bueno, pues estaba aplacada la masa, ¿no? Con subsidios o directamente con sobredosis de patriotismo, que de eso espero que haya quedado Venezuela vacunada del veneno del nacionalismo patriotero para los restos después de esta experiencia. Eso lo hacían dentro. Y fuera, pues ya decía al principio, compraban a los aliados y luego mostraban músculo en los foros internacionales. Bueno, recuerdo que hace no tantos años que vino Chávez a Madrid y se paseó por la Gran Vía y fue a la Casa del Libro y todo eran abrazos y parabienes, y la gente, incluso gente que no simpatizaba ideológicamente con él, decía, bueno, es un tipo que los tiene bien puestos. Lo recuerdo perfectamente. Pero claro, todo era un autoengaño, el que se estaban infligiendo a ellos mismos. El sistema, que estaba errado desde el principio, todo lo más que trajo fue la entronización en el poder de una casta de indeseables que se sentían, y con razón que se lo sintiesen porque lo son, que se sentían impunes. Y podían hacer lo que les diese la gana. De hecho, pueden hacer lo que les da la gana. Hasta el punto que al final han concluido su proyecto definitivo sin tener que lamentar más allá de condenas, poniendo muchos muertos encima de la mesa, cierto es, pues los muertos no son suyos, y sin tener que lamentar nada más. Que no ha protestado la Unión Europea. Bueno, pues decimos que son unos capitalistas vendidos a la oligarquía y ya está. Oye, que la gente pasa hambre en la calle y los venezolanos han perdido no sé cuántos kilos. Esto es la guerra económica de la derecha, es decir, con respuestas para todo. Bueno, pues esta casta de indeseables es la que está ahora mismo aferrándose al poder con uñas y dientes, y al coste que sea. Y es lógico que así sea, si nos metemos en su piel. Más allá de Miraflores y de los ministerios, del poder popular, como los llaman allí, y ponen apellido a todos. Los socialistas no es cosa de ahora, los socialistas de todos los tiempos les encanta llenarlo todo de letras. Es la primera señal, cuando empiezas a ver que el poderoso empieza a todo ponerle adjetivos y apellidos y aposiciones y demás, desconfía. Bueno, pues más allá de Miraflores saben perfectamente que está la nada, está la miseria, pero para ellos. O peor aún, está un tribunal penal. Y a eso sí que le tienen miedo. Es decir, que todas las juntas del sistema hayan saltado a la vez tampoco es extraño. En 1988, por ejemplo, Erich Honecker o Nicolae Ceausescu, cualquiera de los dos, eran líderes internacionales muy respetados. Pues bien, 2 años más tarde, uno había sido fusilado tras un juicio sumario y el otro estaba refugiado en la embajada chilena en Moscú, esperando la extradición, cosa que los chilenos hicieron. Tuvo que enfrentar un juicio en Alemania al año siguiente, en el 92. Los regímenes socialistas es bastante común que pasen a menudo, sucede que pasan del aplauso al oprobio en muy poco tiempo. El de Maduro está ya en el oprobio. Está en la fase final, la del aislamiento. El aislamiento y el rechazo generalizado. De hecho, si rebuscamos un poco la historia de Venezuela, cosa que he hecho, nos encontramos con un caso no exactamente igual, pero sí similar. En 1967, el presidente Marcos Pérez Jiménez, que era un militar de los años 50, convocó un plebiscito no previsto en la Constitución del año 1953, para que el pueblo aprobase su gestión y le permitiese quedarse en el gobierno. En aquel entonces, Venezuela iba como un tiro económicamente. Sacó el plebiscito sin ningún problema, lo ganó, al parecer fraudulentamente.
Pero el hecho es que una semana, no sé si fueron 4 o 5 semanas después, tuvo que salir huyendo del país porque le dieron un golpe de Estado. Es decir, había quedado desprestigiado. Y ojo, Pérez Jiménez era más popular en 1957 de lo que es Nicolás Maduro en 2017. Y Pérez Jiménez gozaba además de buen nombre en el extranjero. Pero al final ha pasado a la historia como un dictador execrable, que murió en el exilio, olvidado y solo, pues muchísimo tiempo después. De hecho, este hombre murió en Madrid. Se vino a España, en aquel entonces a España de Franco, y ya se quedó aquí a vivir. No sé si murió en el año 2000, una cosa así. Los chavistas, al menos los teóricos del chavismo, conocen la historia de Pérez Jiménez y también conocen la historia de Honecker y la historia de Ceausescu. Pero no la pueden evitar, no pueden evitar su propio sino, es decir, por más que lo intenten. Su tiempo ha acabado, esta es la realidad. No sabemos cuánto más se puede prolongar el final, cuánto más puede agonizar, pero ha acabado. Y lo más que pueden concederse, y en ello están, es, digamos, una prórroga muy sangrienta. Sin irnos de Venezuela, o al menos de Sudamérica, Óscar, que es de San Juan de Pasto, en Colombia, y os preguntaréis, ¿dónde está San Juan de Pasto? Claro, todo el mundo sabemos dónde está Cali, Bogotá, Medellín, pero Cartagena de Indias, pero pocos sabemos dónde está San Juan de Pasto. De Pasto, pues os lo digo yo que lo he ido a buscar. San Juan de Pasto está en el departamento de Nariño, justo al lado de la frontera con el Ecuador. Bien, pues Óscar tiene algunas dudas sobre las sanciones que Estados Unidos acaba de poner contra Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. Si Nicolás Maduro impone la constituyente, será una dictadura. Pero el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impondrá sanciones económicas para frenarla. Teniendo en cuenta que el pueblo venezolano está pasando por una crisis humanitaria y económica y que además la dependencia del petróleo como fuente de ingresos. ¿Cuál será el panorama si se imponen estas sanciones al régimen chavista? Gracias. Pues mira, Óscar, las sanciones que ya están operativas, ya están fijadas, las anunció la Casa Blanca el lunes pasado, van directamente contra Nicolás Maduro y no contra Venezuela en sí, contra los venezolanos. Es decir, consisten en congelar los activos que Maduro tuviese en Estados Unidos, si es que tiene alguno, cosa que dudo, por lo menos a su nombre, y eso es por un lado, y por otro prohíben a cualquier norteamericano hacer negocios con él. Es decir, que no es gran cosa, pues no creo que ningún norteamericano se vaya a poner a hacer negocios personalmente con Nicolás Maduro. Sería, no digo ya con las sanciones, sino antes tampoco, no tiene mucho sentido, pero sí es algo simbólico, es decir, son sanciones cargadas de simbolismo, por lo menos si lo miramos un poco con perspectiva. Maduro acaba de entrar, entró el lunes en un club muy selecto, club de miserables muy selecto. El club de los sancionados directamente por Washington. Hasta ahora solo tenía 3 miembros o 3 socios. Uno es Kim Jong-un, el otro Robert Mugabe y el tercero Bashar al-Assad. Bueno, pues Maduro pasa a entrar dentro de este Hall of Fame, pasa a entrar por la puerta grande. Y esto, bien, no afecta a los venezolanos, tampoco le afecta a él personalmente, desde el punto de vista económico, a él no le va a tocar nada, pero vamos, personalmente creo que la peor sanción posible para los venezolanos es su propio gobierno. Muy bien, pues vamos a ir terminando el programa y terminamos el programa, ya sabéis, con Pizarro, que nos trae hoy su reflexión sobre el tema de Cataluña. Se acerca la hora de los valientes, la de quienes se juegan su puesto de trabajo, su patrimonio e incluso su libertad para que su tierra tenga un estado propio, capitaneado por políticos que desprecian la ley y para un pueblo del que la mitad no está convencido. Se acerca la hora de los valientes, que van a desafiar al Estado español y van a afrontar todas sus consecuencias. Como en la trayectoria vital de los valientes llamados a la épica no se ha reseñado jamás un acto valiente, quizás la hora de los valientes acabe siendo los minutos de los ausentes. La comprobación en unos días. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado. El tema de Venezuela, como veis, está que arde, nunca mejor dicho. Espero que la cosa a lo largo de lo que
nos queda de mes, que es todo, por cierto, porque estamos a 2, pues se vaya suavizando y por fin podamos dejar de hablar de Venezuela. Cuando dejemos de hablar de Venezuela significa que Venezuela ha recuperado la libertad y pasará a ser un país normal. O hablaremos de ella por cosas buenas, pero no por lo que nos está tocando hablar, pues yo creo que a todos los periodistas en los últimos 3 o 4 meses. En fin, nos está dando que hablar demasiado y eso no es precisamente bueno. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta mañana.